Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Un saludo cordial, bienvenido, bienvenida. Esto es Información y Análisis, una edición más en donde conversamos con los principales protagonistas del plano económico y empresarial del país durante esta coyuntura del COVID-19. Hoy miércoles 24 de junio tenemos una temperatura de 23 grados en toda la capital del país, día número 106 de cuarentena, y ya quiero saludarlo a él, a nuestro invitado, el señor Gonzalo Facas. Él es socio director de EIDISA. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Gonzalo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día a todos, buen día a la audiencia y un placer estar con ustedes, por favor. Señor Gonzalo, y lo dije al inicio, 106 días de cuarentena. Si bien el sector de desarrollo inmobiliario ya reactivaba sus obras en la fase 2, las obras civiles, pero sí, fueron 106 días difíciles para todos, siguen siendo difíciles. El día de ayer el ministro de Salud daba a conocer de que la fase 3 en definitiva se iba a postergar o extender 2 semanas más, iría hasta el 19 de julio. Y son noticias que de por ahí nos dejan y nos ponen a reflexionar respecto al futuro y la incertidumbre que gira en torno a esta coyuntura del COVID-19. ¿Cómo lo vivieron ustedes estos 106 días? La verdad que ha sido muy fuerte para toda la economía y el sector inmobiliario no está ajeno a esto. La verdad que esta pandemia es algo sumamente desconocido para el mundo en su totalidad y la verdad que ha generado un impacto enorme. Si lo miramos desde un punto de vista, hay veces que uno trata de hacer análisis muy profundo y se olvida un poco de lo obvio. Lo grave acá de esto es, y usamos tanto la palabra incertidumbre, es que es una enfermedad sumamente contagiosa. Eso hace que pasemos de una situación de calma de la semana pasada, donde sentíamos que teníamos medianamente controlado, a que empezamos a ponernos nerviosos por tener 24 casos en estos días. Hemos tenido un número de casos sin nexo y eso hace que, bueno, nosotros lo veíamos en Europa con personas de altísimo nivel cuando esto golpeó primero a ese continente, como Angela Merkel, que decía en ese momento que si la población, en ese momento estábamos en marzo, y ella decía que si la población se iba, cada persona que tenía COVID contagiaba a una persona, ellos estaban en un sistema controlado, pero si se iba a 1,2, se les colapsaba a 1,2 contagios por persona que estaba contagiada. Contagiaba a 1,2 personas, ellos se encontraban con un colapso del sistema de salud en octubre, y si eso se iba a 1,3, tenían colapsado inmediatamente en junio el sistema. Esto habla del altísimo nivel de contagio que tiene esto, y esto hace que una semana nos sentamos bien y la semana siguiente nos sintamos totalmente descontrolados, porque rápidamente se puede colapsar el sistema de salud, que es lo grave de esta enfermedad. Dicho esto, que es lo obvio, lo que mencioné como obvio, el sector inmobiliario no ha estado ajeno a esto. No ha estado ajeno a esto, nos hemos visto como con idas y vueltas. El gobierno en algún momento pensó que el sector de la construcción podía reactivarse, tomó algunas medidas, la sociedad en su conjunto estuvo en desacuerdo y se reactivó en algún momento, en alguna fase de la cuarentena, por 2 días la construcción, y después se dio marcha atrás un día miércoles, cuando se había habilitado el lunes. Bueno, todas estas idas y vueltas han sido muy costosas y muy dolorosas, pero creo que finalmente el resultado de estar en un estado medianamente controlado, creo que nos tenemos que sentir aliviados en ese sentido. Obviamente que vamos a estar muy golpeados, y es algo que no, los números que teníamos en el 2019 no los vamos a volver a ver en el año 2021. Recién creo que van a tener que pasar 2 años, 2022, en un escenario optimista, vamos a volver a estar en los números de crecimiento económico y números de la economía que teníamos en el 2019. Eso de encontrarse, por supuesto, una vacuna lo antes posible, ¿no, señor Gonzalo? Ya que la enfermedad está, el contagio está, inclusive hoy día ya se habla de que las personas que llegaron a tener COVID-19 desarrollan una inmunidad solamente limitada, hasta por 3 meses les sirve la inmunidad. Son estudios científicos que se están dando a conocer y que preocupan bastante realmente y hacen vernos la realidad de que en definitiva dependemos o de una cura o de un tratamiento eficiente contra el COVID. Ahora, señor Gonzalo, haciendo un poquitito un comparativo entre el año 2019-2020, me gustaría mirar ese año 2019, que para nada tampoco fue el año más positivo de la historia de Paraguay. Mirar un poquitito hoy día por el retrovisor lo que fue ese año 2019, el año pasado, y hablarnos un poquitito del crecimiento que tuvieron el año 2019, de las inversiones que realizaron,
para posteriormente adentrarnos en este año 2020 y saber ese comparativo que se tiene año 2019-2020. Bueno, la verdad que nosotros, hablando desde nuestra desarrolladora EIDISA, tuvimos un muy buen año 2019. Dentro de nuestra desarrolladora nos enfocamos en tres grandes sectores, que es el de primera vivienda, son edificios para vivir, hogares de primera vivienda. También tenemos edificios de segunda vivienda, que son en el caso de, esos son en el interior de Paraguay. Tenemos en Altos, ahí en San Bernardino, Altos por decirlo de alguna manera, frente a estas Cristal Lagún. Tenemos en Pedro Juan y en Hernandarias también en situaciones similares, son departamentos para segunda vivienda, es decir, más para fin de semana, no tanto para primera vivienda. Y tenemos oficinas corporativas. Podríamos decir que los tres sectores anduvieron muy bien durante el año 2019. Incluso te diría que nosotros hemos seguido con un muy buen ritmo de construcción. Hay dos cosas que quiero destacar. Quiero destacar que los inmuebles generalmente son un buen refugio en momentos de crisis. La gente que entiende este negocio, y para entender hay que pasar muchos años invirtiendo y teniendo las rentabilidades que da este negocio, generalmente en épocas de crisis es cuando más invierte en inmuebles. Busca el refugio en ladrillos, que se llama. Hay una, me voy a tomar unos segundos enseguida para explicarte eso. Y después la segunda razón es porque nosotros seguimos creciendo y haciendo todas las cosas que venimos haciendo, porque en el sector de la construcción no se toman decisiones de un día para el otro. A ver, nosotros en el 4 de mayo nos permitieron de vuelta en la fase de la cuarentena correspondiente empezar a hacer obras o empezar con nuestras obras nuevamente a cielo abierto, y ya el 25 de mayo empezar con un protocolo de seguridad con el 50% de la plantilla turnándose, empezar con las obras ya con el 100% de las obras de la construcción. Y como verás, el 100% de las obras que estaban construyéndose continuaron. Pero lo que tenemos que entender es que todas esas obras que están hoy en día construyéndose son decisiones que se tomaron hace 2 o 3 años atrás. Eso es lo que pasa. Entonces, se tomaron en un momento o en un contexto económico que hace 2 o 3 años atrás. El tema que tenemos que analizar es qué va a pasar con las decisiones que tenían que tomarse en este momento, en el momento de la cuarentena o en este momento de crisis del final de 2019 y comienzo del 2020 paupérrimo con la pandemia, esas decisiones que tenían que tomarse de inicio de obra que van a impactar dentro de 2 o 3 años adelante. Eso es lo que tenemos que ver. En lo que te decía del refugio y del tiempo es que el sector inmobiliario tiene la gente que empieza a verlo tiene una diferencia de la inversión tradicional en colocar el dinero en un banco. Uno coloca 10 en un banco, recibe todos los meses un interés, pero al final del periodo, que puede ser 2 o 3 años o un año, de ese depósito a plazo fijo o ese CDA que le llamamos en el mercado financiero local, uno recibe exactamente el mismo monto que colocó. En el sector inmobiliario, uno recibe una renta por alquiler que generalmente es superior. Siempre que estemos hablando, hay una determinada cantidad de productos que son muy similares a la renta de SA, pero hay una enorme cantidad de productos que tienen una renta muy superior. Uno recibe todos los meses la renta, pero además hay que sumarle una plusvalía. Es decir, yo puse ese 10, para usar el mismo ejemplo, en comprar un inmueble en vez de hacerlo en un CDA, y a los 3 años, cuando retiro ese 10, tiene un valor muy superior, porque si hay algo que no puede replicarse o que no puede reproducirse es la tierra. Entonces, esa plusvalía del valor en el tiempo, ese subir el valor en el tiempo de los inmuebles, es algo muy particular y por lo cual terminan siendo un refugio en momentos de crisis. Totalmente, señor Gonzalo. Y en este sentido también me gustaría consultarle respecto a lo que mencionaba. Las decisiones que se tomen hoy son las que tendrían que impactar el día de mañana. ¿Se podría hablar entonces de que la situación y el golpe real de la pandemia para el sector de desarrollo inmobiliario lo veríamos recién entre el año 2021, inicios del año 2022? Mira, la verdad que todavía no tengo datos locales. Paraguay siempre, yo soy argentino, pero hace 20 años vivo en Paraguay, mi esposa es paraguaya, mis hijos son paraguayos, es decir, estoy en un contexto de sentirme un poco paraguayo, por decirlo de alguna manera. Eh, pero para comentártelo, yo siempre veo que Paraguay tiene la bendición de sentirse un poco aislado de lo que pasa en otras economías. Tiene una estabilidad que es envidiable, una macroeconomía envidiable. Si podemos mirar los últimos 20 años de Paraguay, la inflación es muy,
es muy estable, menos del 4% en los últimos 20 años. La moneda, yo llegué a Paraguay con el dólar hace 20 años atrás, llegué a Paraguay con el dólar a 6.500 guaraníes por dólar, llevé 20 años después a 6.500 guaraníes por dólar. Es decir, son cosas que en otras economías parecería ciencia ficción, y acá se da y es algo. Entonces lo que quiero decir es que ojalá que en esto también seamos distintos a economías que son vecinos nuestros, ¿no? A ver, los datos concretos de Brasil a esta pregunta que vos me estás haciendo es que el 79% de las obras, y estos son datos de la Cámara Brasilera de la Construcción, el 79% de las obras que iban a iniciarse durante la pandemia se pospusieron. Entonces ahí sí te puedo dar un dato concreto. Sí, el 79% de las obras en Brasil que iban a estar generando empleo, generando movimiento a la economía en los próximos meses, y sí, se pospusieron. Probablemente van a pasar 4, 5, 6 meses dentro de los próximos 2 años donde va a ver que hay un montón de obras que deberían haber estado en construcción y no estuvieron. ¿Sí? Esos son los gaps o los datos más concretos que puedo darte. Y te reitero, espero que Paraguay, una vez más, sea un ejemplo de manejarse de manera distinta a lo que se manejan sus vecinos, ¿no? Y que nos llevemos la grata sorpresa de que no se pospusieron tantas obras, sino que solamente no pudieron iniciarse por motivo de la pandemia, pero apenas se terminó la pandemia, como la necesidad en el mercado existía, comenzaron inmediatamente las obras. Ahora, señor Gonzalo, usted también hablaba recientemente de lo que es ese refugio seguro en una inversión inmobiliaria. Hoy día la clase media puede darse ese refugio adquiriendo una vivienda propia. Sabemos que el crédito inmobiliario es algo tan necesario a nivel país, pero es una realidad un tanto lejana todavía. ¿Cómo hoy se encuentra esa clase media? No, a ver, yo soy muy crítico en eso. La verdad que no solo, y acá no soy solo crítico yo de manera personal, ni mis socios y yo desde la desarrolladora inmobiliaria. Somos muy críticos de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores. Los 35 socios que formamos parte de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores somos muy críticos, sumamente críticos con la pobrísima gestión por parte del gobierno de fomentar el crédito hipotecario. Es como que sentimos que siempre somos un sector que no le pedimos nada, construimos, pagamos impuestos, pagamos el impuesto inmobiliario, generamos desarrollo, generamos empleo, y nadie nos tiene en cuenta. Como somos un sector que no le pedimos financiación, no le pedimos tasas subvencionadas, no le pedimos créditos blandos, no le pedimos nada. Lo único que estamos pidiendo de hace muchísimo tiempo, porque la verdad que se notará en mi voz el cansancio que tengo y el fastidio que tengo ya del tiempo que venimos pidiéndole al gobierno alguna gestión, en decir: queremos que exista algún fomento por parte del gobierno, no para nosotros, sino para fomentar que la clase media pueda acceder a un crédito hipotecario. Y para eso se necesita una decisión por parte del gobierno de decir: mejoramos o tomamos determinadas decisiones, modificaciones de ciertas leyes, o buscamos algún banco que hoy se esté dedicando, como el Banco Nacional de Fomento, que se esté dedicando a dar tarjeta de crédito, préstamos personales, que se dedique concretamente a algo que es una necesidad y que genera muchísimo empleo. No creemos que las viviendas sociales, creemos que siempre en todos los países hay una necesidad de viviendas sociales, pero no es algo que reactive la economía. Las viviendas sociales son 13, 15, 20 rubros, podemos decir, serán 20 rubros que tienen de materiales que se utilizan para esas viviendas, y que mientras que cualquier de estos desarrollos que se ven por todos lados que genera los desarrolladores para la clase media son desarrollos que generan entre 150 y 200 rubros. Eso sí genera mucho empleo, eso sí reactiva la economía, y además no estamos pidiendo, como lo digo antes, no estamos pidiendo nada ni inventando nada nuevo. Creemos que es el camino que han seguido un montón de economías que son desarrolladas para reactivar y para lograr ese pleno empleo, para lograr que todo el mundo tenga acceso a una vivienda. ¿Quién no quiere dejar de pagar un alquiler y poder por esa misma cuota poder estar pagando su vivienda propia? Claro. Eso es Señor, básicamente lo que estamos pidiendo. Señor Gonzalo, y en este sentido, desde la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, ¿ustedes están conversando con alguna autoridad, algún diputado, algún senador, de modo a que se Estamos, pueda ingresar, de modo a que se pueda ingresar? estamos.
de modo a que se puede ingresar un proyecto de ley viendo justamente esta cuestión del crédito hipotecario. ¿Con quién están conversando? ¿En qué camino están? Si podría comentarnos. Sí, a ver, nosotros estamos con muchos actores hablando, con el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, hemos hablado con el Ministerio de Hacienda, hemos hablado con la AFD, hemos hablado con el Banco de Fomento, hemos hablado con el Banco Central. Es decir, nos juntamos con muchísimos actores y estamos planteando. Nosotros estamos armando, ahora sí nos estamos proponiendo armar un proyecto de ley y trabajar en llevar algo para canalizarlo a través de algún senador o diputado que entienda esta necesidad o como lo dije antes, este camino recorrido por economías muy desarrolladas. Nosotros creemos que eso lleva tiempo. Hacer una ley para el crédito hipotecario, con lo cual también estamos trabajando en forma paralela con algunas instancias previas, que son leyes que existen hoy en día y que están a punto de salir, o que están en estudio y que están a punto de salir, como la ley de la modificación de la AFD, o como la ley del FOGAPI. Son leyes con las que estamos trabajando para que en la reglamentación de esas leyes podamos nosotros también intervenir. Y como lo reitero, no queremos absolutamente ningún beneficio para los desarrolladores. El año pasado nos contaron como gran novedad un crédito de la AFD para los desarrolladores, que para nosotros no fue ninguna buena noticia. Nosotros no queremos crédito, lo que nosotros queremos es que la clase media pueda acceder a la vivienda. Eso es lo que genera empleo, eso es lo que genera realmente la demanda de nuestros productos y lo que le hace un bien a todo el mundo. Es un ganar-ganar en ese sentido. Traduciendo en pocas palabras y para que la gente que nos ve entienda, la AFD les ofreció a ustedes, los inversionistas del desarrollo A los inmobiliario, los desarrolladores. créditos, a los desarrolladores, los créditos para, decirlo en pocas palabras, construir las viviendas. Pero en realidad lo que ustedes buscan es que el que quiera adquirir esa vivienda que ustedes construyen sea quienes tengan acceso a un crédito, cosa que todavía no se da. Y la gente no se termina de enterar, señor Gonzalo, de que esto va a beneficiar en gran manera a la clase media que hoy paga 2 millones, 3 millones, 4 millones en alquiler, cosa que ya se podía traducir en un pago de las cuotas de ese préstamo para una vivienda propia. Absolutamente. Eso es, si nosotros tenemos la tasa adecuada, el fondeo adecuado y el plazo adecuado, la cuota que hoy están pagando de alquiler puede ser exactamente la misma cuota de estar comprando la vivienda propia. Y existen los mecanismos, y en eso también hemos trabajado, y hemos trabajado con el sistema financiero privado, en generar los mecanismos para que no se dupliquen. Es decir, estamos hablando de una clase media que no se puede dar el lujo durante unos años de estar pagando el alquiler más la primera cuota de la vivienda, sino que tiene que pagar el alquiler y el mismísimo día que le entregan la vivienda para poder vivir ya en esa vivienda, recién ahí empezar a pagar la cuota de la vivienda. Existen los mecanismos y hemos trabajado con el sistema financiero privado en lograr ese mecanismo de que no se dupliquen en ningún caso las cuotas. Eso es lo que tenemos que trabajar para que finalmente se logre el objetivo que todos buscamos y que es un beneficio y no estamos inventando nada nuevo. Y ya estuvimos conversando en otros conversatorios aquí en 5 Días TV con otros protagonistas, con otras personas que forman parte también del rubro del desarrollo inmobiliario y están en la misma. El crédito hipotecario es el gran pedido de esta Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios y que en definitiva estaría beneficiando tanto a la economía como a esas personas que quieren tener una casa propia, porque lo que hoy necesita la economía es nuevamente conseguir esa dinámica que tenía pre-COVID-19. Si bien las inversiones son en obras públicas, en viviendas sociales, también se podría aprovechar esta oportunidad para tocar ese tema de la vivienda propia para la clase media olvidada, podría decirse. Señor Gonzalo, ahora viendo un poquitito más el panorama en general, si bien ya hablamos mucho de lo que es el rubro, me gustaría también saber su postura respecto a las decisiones de gobierno que se fueron tomando. Tenemos un sistema sanitario que 106 días pasaron, muy poco se equipó, cuando en realidad, en teoría, debería de haberse equipado durante estos 106 días. Estamos subsistiendo prácticamente en base a donaciones de otros países. ¿Cómo se podría calificar hoy, separando en dos partes? Decisiones del gobierno en cuanto a salud y decisiones del gobierno en el sector económico.
A ver, yo creo que las decisiones que se tomaron fueron acertadas en cuanto a tomar la decisión de un día para el otro de cerrar la frontera, de aislarnos, de entrar en cuarentena. Creo que eso fue muy acertado, pero también quiero ser sincero en mi forma de pensar y que creo que eran decisiones muy fáciles de tomar. Es decir, Ujú. no quedaba otra que tomar esa decisión. Con el sistema sanitario que teníamos y que siempre ha estado postergado en todas las administraciones o en todos los gobiernos que han pasado, no quedaba otra. No era una decisión muy patriótica ni muy difícil de tomar. No quedaba otra que cerrar la frontera y agradecer que somos un país que siempre nos hemos quejado de ser un país con muy pocas conexiones de vuelos directos internacionales. Esto pasó a ser una bendición. Siempre nos hemos quejado de ser un país sin muchas atracciones turísticas que haga que se llene de gente acá. Hoy fue una bendición. Siempre nos Sí, hemos quejado de ser un país con muy poco transporte público y que todo el mundo se maneja en forma individual en su auto traído de Iquique o en su moto, y hoy fue una bendición de que no estuvieran todos aglomerados en transporte público. O sea, un montón de cosas que también hay que ser sinceros que nos beneficiaron y que nos cayeron del cielo. No es que se tomó una decisión, sino que son cosas que ya existían. No existían vuelo directo, no salíamos y nos encontrábamos con alguna atracción turística que viera 150.000 europeos ujú, y gente de China sacando fotos. No tenemos esa situación, con lo cual lo que era una situación y que siempre ha sido una situación muy grave para Paraguay, de golpe pasó a ser una bendición, ¿sí? En esta pandemia. Dicho esto, creo que las decisiones que se tomaron igual fueron acertadas. ¿Sí? Creo que no eran difíciles de tomar, pero fueron acertadas. Lo de no haber equipado durante la pandemia, y la verdad que es una catástrofe. La verdad que no hace falta que yo use ningún calificativo para lo que significa haberse tomado 106 días, dijiste vos, que llevamos hoy sí, sí. de cuarentena, y que no tengamos los insumos. La verdad que si bien no ha sido fácil, porque el mundo en su totalidad ha estado complicado en lo que es logística, en estar trayendo las cosas que necesitaban, y además no se sabía qué es lo que se necesitó, porque en algún momento en ningún país del mundo tenían claro de cuál iba a ser el impacto final de este COVID, Ujú. con lo cual, pero habían insumos que claramente se necesitaban, como equipar a la gente del sector sanitario, y que hoy todavía no tengamos el equipamiento correcto para la gente del sector sanitario, es muy grave. Es muy grave. No sé realmente a quién achacárselo. Me merece el mayor de los respetos para mí Julio Mazzoleni, siempre me pareció, no ahora como ministro de Salud, sino lo conozco de antes, me parece una persona muy idónea, muy buen profesional y muy sensato en todas las decisiones que tomó desde que lo conozco, con lo cual debe haber algo que yo no lo entiendo, las razones por las cuales hoy estamos en la situación en la que estamos. Con respecto a lo económico, te vuelvo a reiterar y tengo que defender un poco mi quinta, por decirlo, una forma de decirlo. Se han tomado un montón de decisiones para reactivar la economía, de créditos y demás, eh, y yo siento que algo que era muy sensato, que era agarrar y fomentar, ya que existían esos créditos que estábamos pidiendo para créditos adicionales o deuda adicional que se emitió para fomentar la reactivación de la economía, creo que hubiera sido inmensamente sensato apuntarle a algo que venimos diciéndole hace muchísimo tiempo: la cantidad de empleo que nosotros generamos del sector de la construcción, la cantidad de impuestos y recaudación que se logran para los municipios, para el gobierno central con la renta, o sea, con el IVA. Es decir, la verdad que me parecía que era el momento justo como para decir, bueno, hace tantos años que nos vienen pidiendo, es un momento en donde lo vamos a apoyar, porque o vamos a buscar en forma conjunta un mecanismo. En eso nos sentimos que de todas las medidas que se han tomado, ninguna está en línea con lo que venimos pidiendo nosotros, ninguna. Una pena realmente, y es responsabilidad del gobierno si estas inversiones que emplean a tanta gente de un día para otro tienen un paro, porque, repetimos, es un sector privado que no pide ninguna ayuda del gobierno, sin embargo, genera muchísimo empleo. Y sabemos que la ley de la oferta y de la demanda está. Si en definitiva la demanda no existe, la oferta también estaría disminuyendo, y la oferta es el trabajo que ustedes ofrecen con estos desarrollos inmobiliarios en este sentido. Lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría saber una última cosa respecto al sector. La reactivación del sector, ¿en cuánto por ciento se podría hablar que está de aquel 4 de mayo a hoy, 24 de junio?
Yo, como te dije antes, el 100% de las obras se reactivaron y 100%. empezaron a trabajar nuevos. O sea, todos mis pares en la Cámara Paraguaya de Desarrolladores están trabajando, están avanzando con la obra y como te digo, son decisiones tomadas hace 2 años atrás y hay que Ujú. terminarlas. S- Eso, eh, eso. se- Señor Gonzalo, por último también la luz al final del túnel que tiene de extensión 106 días, ¿cuál cree usted que es para nuestro país? No, yo veo, y acá yo zapatero de tus zapatos, yo no quiero ponerme a hablar de cosas que no son de mi rubro, pero veo, y uno se ha transformado en alguna medida experto en leer noticias relacionadas con el COVID. Yo veo Sí. protocolos, que sin ser una vacuna, protocolos que están funcionando muy bien en otras latitudes y creo que estamos viendo una luz clara al final del túnel en cuanto a Ujú. tratamientos y empezar a controlar esta enfermedad que fue tan grave y tan desconocida en un primer momento. Y creo que durante el segundo semestre del 2020 va a existir una vacuna, con lo cual veo que en ese sentido lo que es el COVID la vamos a pasar, no digo súper relajado, pero sí de manera controlada. Lo que me cuesta poder dimensionar es cuándo vamos a estar en una situación estable para ciertos Ujú. sectores como la hotelería, el turismo, la gastronomía. Eso sí me cuesta dimensionarlo. La verdad que hay sectores que están sufriendo muchísimo y me cuesta ver que volvamos en el mediano plazo a la normalidad. Me cuesta Totalmente. mucho. Señor Gonzalo Faca, socio director de EIDISA, hoy en Información y Análisis. Gracias por acompañarnos, señor Gonzalo. Un placer. Que esté muy bien. Muy bien, llegamos a la parte final de esta manera, invitándote a que te sigas conectando a las pantallas de 5 Días TV. A las 10 de la mañana tenemos nuestro foro empresarial, hoy con el compañero Juan Pablo Fernández Bogado y dos invitados de lujo. Por tu compañía, muchas gracias. Nosotros quedamos en contacto.